Buen día, el día de hoy vamos a presentar el informe de laboratorio número 3. En cuanto a los objetivos, en cuanto al objetivo general, sería conocer las propiedades físicas del concreto en su estado fresco y su estado seco, con la finalidad de obtener una mezcla trabajable, consistente y resistente. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos determinar la dosificación, en nuestro caso de 200 kilos por centímetros al cuadrado, basándonos en el método ácido. También evaluar las propiedades de concreto, haciendo los ensayos de SLAM, de contenido de aire y peso unitario. Y aplicar el procedimiento técnico para el moldeado, compactado y el curado de las probetas cilíndricas. En En cuanto al cuanto a resumen de los resultados, resultados, tenemos los tenemos los siguientes siguientes datos datos obtenidos obtenidos una vez una vez finalizar el laboratorio. El slum de 0 centímetros, el peso unitario de 2431,26 kilogramos por metro cúbico, la temperatura de 24,7 grados Celsius, la probeta curada, que tiene una resistencia a compresión a los 7 días de 216,08 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la probeta sin curar, que tiene una resistencia de compresión a los 7 días de 216,16 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego, en la dosificación de mezcla, tenemos lo siguiente. Hemos tenido este pesaje ejecutado en laboratorio, dos cantidades de probetas, 6 kilogramos de cemento Portland, 3 litros de agua en el diseño y 4,2% de contenido de aire, 16,4 kilogramos de agregado fino, 11,6 kilogramos de agregado grueso y 25 mililitros en aditivo. Acá podemos apreciar la evidencia fotográfica tanto del pesaje en el cemento, del agregado fino, del agregado grueso, del agua, de la cantidad de probetas y la cantidad de contenido de aire. Ya elaborado en gabinete, hemos realizado el cálculo de resistencia en promedio requerida según el diseño que se nos planteó para un FC de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Hemos utilizado la tabla normada para ir al FCR, que se nos dio en sumar más 70 kilogramos por centímetro cuadrado, teniendo un FCR de 270 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego hemos estimado la cantidad de volumen de agua y aire atrapado también según una tabla que por normativa, teniendo en cuenta el tamaño nominal máximo de la piedra, que es 3 octavos de pulgada, y también el asentamiento que se diseñó, que es de 3 a 4 pulgadas. Luego también hemos requerido hallar la relación agua-cemento, también con otra tabla que está normada. Con ayuda de nuestro FSR de 270 kilogramos por centímetro cuadrado, hemos tenido que interpolar entre los datos de 250 y 300, obteniendo una relación de agua-cemento 0,592. También para calcular el contenido del cemento, hemos tenido que dividir el volumen del agua diseñada entre la relación agua-cemento, dándonos una cantidad de 385,135 kilogramos por metro cúbico de cemento. Luego también hemos tenido que hallar el contenido del agregado grueso, que para ello también hemos utilizado otra tabla según normativa, teniendo en cuenta nuestro tamaño nominal máximo nominal de piedra y nuestro módulo de finura de 290. Hemos tenido que interpolar y nos dio un resultado de 0,45. Ese dato lo hemos multiplicado por el peso unitario compactado del agregado grueso, resultándonos de un valor de peso del agregado grueso de 724,50 kilogramos por metro cúbico. Luego, para hallar el contenido de agregado fino, hemos tenido que utilizar el método del volumen absoluto, el cual consta de dividir todos los elementos entre el peso específico y al final multiplicar el volumen de agregado fino por el peso específico del agregado fino, teniendo un peso de agregado fino de 917,80 kilogramos por metro cúbico. Luego, hemos elaborado la tabla para dosificación en seco para un metro cúbico de concreto, donde se están los datos que anteriormente he mencionado. Ya luego hemos calculado el aditivo según la ficha técnica, que nos dice que el peso del aditivo
para poder agregarlo a la mezcla va a ser el 0,5% del peso del concreto. Hemos multiplicado y nos arrojó un peso del aditivo de 1,925675 kilogramos. Y para hallar el volumen del aditivo hemos dividido el peso del aditivo entre su densidad, que también está en la ficha técnica, resultándonos de ese valor de 0,0160472,9 metros cúbicos. Luego hemos determinado la cantidad de agua al 80%, ya que nosotros hemos diseñado el aditivo como plastificante para aumentar la resistencia, multiplicando nuestro volumen de agua inicial que teníamos por el 80%, dándonos ahora un actual de 82,4 litros de agua. También hallamos la nueva relación agua-cemento para poder compararla entre la relación inicial y la nueva relación agua-cemento. Y también hemos determinado el contenido de agregado fino con aditivo. Lo mismo con el método por volumen absoluto, que es el mismo procedimiento que nos dio el dato del peso de grava fino de 1030,6069 kilogramos por metros cúbicos. También hemos hecho su tabla donde están todos los datos que he dictado anteriormente, agregando el aditivo por 1,605 litros que se tiene que utilizar. Ahora, para poder hacer la corrección de humedad, vamos a analizar el agua que se va a tener para la mezcla. Ahora utilizamos la fórmula y hemos cambiado los datos reemplazados del peso seco de cada uno de los agregados, dando que nuestros agregados van a absorber agua y nuestra agua efectiva corregida va a ser de 1,281 litros por metro cúbico. Para la corrección de humedad utilizamos otra fórmula que nos dio los pesos ahora corregidos de cada uno de los agregados. Tanto el agregado grueso nos da 728,99 kilogramos por metro cúbico y el agregado fino nos da 1036,791 kilogramos por metro cúbico. Tenemos la elaboración de esta nueva tabla donde están todas las correcciones de la dosificación teórica corregida por humedad para un metro cúbico concreto de los que ya he mencionado anteriormente. Ahora, realizando una comparativa entre lo ejecutado en laboratorio con lo recalculado en gabinete, puede haber existe una pequeña variación de decimales entre ambos datos. Esto es porque por comodidad y para mayor precisión, hemos redondeado un decimal o enteros para que los cálculos sean mejores. Además, el aditivo lo hemos utilizado, lo hemos convertido en mililitros, ya que en el gabinete estaba en litros, para poder medirlo mejor con la ayuda de la jeringa. Además, se puede apreciar un aumento en lo que es el contenido de aire. Esto debido a que nuestra mezcla salió muy poco trabajable, lo cual nos da que a la hora de compactarlo se ha creado en la mezcla bastantes burbujas de aire dentro de ella. Ya, sí, eso no, ya, lo comenté. Bueno, seguimos con la producción del concreto. Eh, Básicamente en la producción del concreto vamos a hablar sobre lo que es el concreto en su etapa de desarrollo, ¿no? Ya cómo lo vamos a realizar dentro del laboratorio. Previo a ello nos basamos a una norma, la cual nos da algunos requerimientos. Eh, en ello tenemos unos implementos que nos dan en el laboratorio, ya la balanza para un correcto pesaje y una correcta dosificación. En este caso utilizamos una balanza de 50 kilogramos, eh, unas probetas graduadas también que se fueron para medir el agua con un cálculo específico, lo cual obtuvimos en gabinete. Utilizamos una mezcladora en trompo eléctrica con aspas, tres aspas interiores para un correcto mezclado. Y también utilizamos moldes de 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de alto. Una varilla de 5 octavos lisa, la cual sirve para poder el dado correcto y evitar el contenido de aire reduzca dentro de nuestras probetas. También utilizamos unas llanas para darle un acabado liso en la parte superior de las probetas. En el procedimiento del mezclado,
Como procedimiento nos dice pues, ¿no? que deberíamos humedecer las paredes del trompo, ya que si no humedecemos las paredes, al estar seca, podría absorber mínimas cantidades de agua que a la larga nos podría ver perjudicados en nuestro concreto real. Por eso que se determina mojar primero el concreto. Luego tenemos un orden específico en el cual tenemos que agregar los agregados, que viene a ser primeramente el 10% de agua, luego se agrega el agregado grueso. Conforme se va agregando el agregado fino con el cemento, también se va agregando el agua. Previo a ello, hicimos un cálculo de aditivo, que en este caso utilizamos el Cicamen 290 como plastificante para poder tener una mejor comprensión y una mejor trabajabilidad. Eh, se mezcló, se mezcló en agua, se diluyó en agua el aditivo y virtiéndose hacia el trompo para que la mezcla pueda ser homogénea. Podemos tener las evidencias fotográficas, vemos el mezclado del aditivo en el agua, donde estamos agregando los agregados hacia el trompo para el correcto mezclado. El agregado grueso, el agregado fino, todos los agregados tenemos la mezcla como tal. Lo que podemos observar dentro de nuestro concreto al realizar ya el mezclado luego de los 5 minutos es de que el protocolo el cual se tuvo que llevar no se realizó correctamente, pues no nos decía en el procedimiento que teníamos que al último, para echar la última cantidad de agua, se tenía que reservar el 10%, lo cual nosotros prácticamente primero echamos el 10%, luego echamos el 90% junto con el aditivo. Puede que ello haya repercutido en que la poca trabajabilidad de nuestra mezcla y también que los cálculos hechos en gabinete fueron con datos establecidos, más no con los datos reales de nuestro agregado grueso o fino, el cual podría ser tensión al estar en un estado más seco y a poder absorber más agua de los cálculos que hemos hecho en gabinete, ¿no? Es por eso que nos arrojó una mezcla poco trabajable, más consistente se podría decir, pero que no alteramos la relación agua-cemento, pues nuestra fuerza de comprensión, si bien es cierto, llegó a superar los límites establecidos. Bueno, después que se preparó la mezcla, empezamos con el ensayo de cono de Abraham según la norma técnica peruana 339.035, en el cual nos dice que primero tenemos que poder ponerle en una superficie plana, limpia, colocar el cono de Abraham y tenemos que poner la primera capa a 3/4. Después de eso, podemos utilizar con una varilla 25 golpes alrededor de dentro del mech. Y eso lo repetimos por 3 veces. Y al momento que llegamos a la última superficie, enrazarlo con la varilla para poder medir lo que es cuánto de slum ha llegado a obtener la mezcla que hemos hecho con el cono de Abrams. Y pues un resultado que obtuvimos es que en nuestra clase nos pasó un 0 centímetro, pues, ¿no? Ya que tuvo una poca trabajabilidad por el pequeño error que tuvimos, como mi compañero estaba explicando, que no supimos dosificar bien el contenido del agua. El análisis de resultado, la mezcla resultó extremadamente rígida y cohesiva, manteniendo su forma al retirar el molde debido a su baja trabajabilidad. El plastificante no aumentó la fluidez, lo que sugiere que su dosis fue insuficiente frente a la alta absorción de los agregados o la baja cantidad de agua libre. Al ser un concreto tan seco, se requiere una fuerte compactación por vibración para eliminar vacíos, evitar burbujas de aire y asegurar la resistencia del elemento. Conclusiones del ensayo. El asentamiento del 0% se reveló una mezcla muy rígida, ya que el aditivo no logró darle fluidez debido a la alta absorción de los agregados. Por ello, este concreto requería una fuerte compactación por vibradora para eliminar vacíos y asegurar su resistencia final. También en ese momento lo que hicimos es el ensayo de temperatura. Pues un momento que el trompo, la mezcla va a ser vaciado en el trompo, dimos un par de golpes en la superficie de la mezcla para poder introducir lo que es el termómetro, para poder leer
esperando entre 2 a 5 minutos para poder leer la nueva temperatura dentro de la mezcla para obtener resultados. Ahí tenemos algunas evidencias fotográficas y los análisis de los resultados, que es la temperatura de 24,7 Celsius, solo aumentó 2 sobre el ambiente, la temperatura de ambiente en ese momento que estábamos en el laboratorio, debido a la hidratación inicial. Es óptima y térmicamente estable. Esto garantiza un fraguado uniforme, mantiene la trabajabilidad y evita riesgos como la evaporación rápida de agua o la aparición de fisuras. Conclusiones del ensayo. La temperatura del concreto fresco fue óptima y térmicamente estable, lo que garantizó un fraguado uniforme. Eso mantuvo las condiciones adecuadas para el transporte y la colocación, asegurando la calidad final del material. Luego realizamos el ensayo de peso volumétrico. Para ello, primero se limpió y se humedeció el recipiente a utilizar para luego determinar y registrar su peso y su diámetro. Luego se preparó la mezcla de concreto con la dosificación establecida y pues se agregó a lo que es el recipiente. El recipiente se llenó con la mezcla en 3 capas aproximadamente iguales. Cada capa fue compactada mediante 25 golpes con una varilla de acero y luego se hizo lo mismo, pero se le dio 10 a 15 golpes con una comba de goma para eliminar el aire atrapado y garantizar una adecuada consolidación del concreto. Una vez que se llenó el recipiente, se retiró el exceso del material y se enrasó la superficie con la varilla ya utilizada, obteniendo un acabado al nivel del borde del recipiente. Luego se limpió el exterior del recipiente y se procedió a pesarlo con el concreto ya adentro, registrando su peso total. Con los datos ya obtenidos, se calculó el peso unitario del concreto mediante la relación entre la masa de la mezcla contenida en el recipiente y el volumen conocido del mismo. Para hallar el cálculo de la masa neta del concreto compactado, lo que hicimos fue restar el peso del recipiente con el concreto menos el peso del recipiente vacío, lo cual nos dio un resultado de 16,800 kilogramos, para luego hallar el volumen calibrado del recipiente metálico, en el cual al medir el diámetro nos dio una medida de 0,20 metros. Para ello aquí utilizamos el radio de 0,10 y la altura ya registrada de 0,22 metros. Utilizamos la fórmula del volumen del cilindro y reemplazando los datos, obtuvimos un resultado de 0,00691 metros cúbicos. Y luego para calcular el peso unitario, lo que hicimos fue dividir la masa del concreto ya hallado con el volumen del recipiente, lo cual nos dio un resultado de 2.431.259 kilogramos sobre metros cúbicos. Al analizar los resultados, pues obtuvimos que el ensayo permitió determinar que el peso del concreto fue 16,800 kilogramos y que el peso unitario del concreto fresco alcanzó un valor de 2.431,259 kilogramos sobre metros cúbicos. Este resultado se encontró dentro del rango esperado para un concreto de peso normal, que es aproximadamente entre 2.200 y 2.500 kilogramos sobre metros cúbicos, lo que indica que la mezcla presenta una densidad adecuada y una correcta proporción. Como conclusiones del ensayo, pues el ensayo de peso unitario permitió determinar que la mezcla del concreto presentó un peso unitario de 2.431,259 kilogramos sobre metros cúbicos. Estos resultados confirman que la dosificación seleccionada de los materiales empleados fueron apropiados para producir el concreto con las propiedades previstas en el diseño de la mezcla. Asimismo, el ensayo permitió comprobar la importancia de ejecutar correctamente cada etapa del procedimiento, especialmente el llenado del recipiente, la compactación, el enrase y el pesaje. La correcta realización de estas operaciones garantiza la confiabilidad del valor del peso unitario y contribuye a una evaluación precisa de la calidad del concreto fresco. En cuanto al ensayo de contenido de aire, empezando con su procedimiento, antes de iniciar procedimos a humedecer el interior del recipiente y la tapa para asegurar un sello hermético.
Luego se colocó el recipiente sobre una superficie horizontal, en este caso sería el suelo. Luego vertimos la mezcla de concreto dentro del recipiente en 3 capas de igual volumen, aproximadamente 1/3 de su altura. Cada una de esas 3 capas fue compactada aplicando 25 golpes con la varilla de 5 octavos de diámetro. Los golpes se distribuyeron uniformemente. Después de varillar cada capa, se golpea los laterales de 10 a 15 veces con un mazo de goma. Esto es crucial para cerrar los canales dejados por las varillas y liberar las burbujas. Luego de la tercera capa, se, se limpia los bordes, los excedentes y utilizamos la vara para engrasar la parte de arriba. Luego limpiamos el perímetro para garantizar que nada interfiera con el sello de la tapa. Desde aquí el procedimiento lo realizó el ayudante de laboratorio, acopló la tapa y cerró la tapa herméticamente. Luego, con las válvulas abiertas, usó una jeringa de GB para inyectar agua a través de cada una de esas válvulas hasta que el líquido brotó. Esto garantiza que el espacio vacío entre la tapa y la superficie quedará completamente saturada de agua. Cerró las válvulas de purga y bombeó aire con la bomba de mano, integrada hasta que la aguja se alineó con la línea de presión. Esperamos unos segundos que se estabilice la aguja y luego se presiona la válvula de operación para hallar los resultados. Eh, Realizamos la lectura y se registró un valor de 4.2 porcentaje de aire. En cuanto a los análisis de resultados, el contenido de aire fue de 4.2 porcentaje, lo que representa un incremento de 1.2 frente al 3% que habíamos diseñado originalmente. Esto es debido a que químicamente el aditivo que se utilizó tiene moléculas orgánicas que reducen la tensión superficial del agua. También influyen las variables en el proceso, como el tiempo extra del batido, que de repente dejamos mucho tiempo la máquina encendida y en ese momento las mezcla o los aditivos, conclusión, lo edito ya, Javier. En cuanto a las conclusiones, el concreto analizado representa un 4.2% de aire neto que, a pesar de su desviación, se considera aceptable bajo los criterios de control de calidad, por mantenerse dentro del 1.5 estipulado por la ASI. Se concluye que el factor detonante de ese resultado fue la introducción de agregados muy secos que absorbieron el agua en el diseño, impidiendo la correcta activación del aditivo y volviendo una mezcla rígida y poco trabajable. Esta falta de plasticidad dificultó la comparación manual en el pesiómetro, generando vacíos internos. Bueno, siguiendo con la exposición detallada, me toca hablar sobre el ensayo de resistencia a la compresión de nuestras probetas cilíndricas de concreto con el aditivo superplastificante. Eh, Primero vemos la normativa, los equipos y materiales que hemos utilizado. Para contextualizar la rigurosidad de nuestra práctica, este ensayo está estrictamente bajo las normas vigentes, la norma nacional, la NTP 339.034, y la norma, la CTM, la C39 y la C39M. Ambas regulan el procedimiento para determinar la resistencia a la compresión de los testigos cilíndricos. Los componentes fundamentales para esta prueba fueron la prensa hidráulica digital, calibrada para aplicar una velocidad de carga continua y controlada, el vernier digital, indispensable para verificar milimétricamente las dimensiones reales de la muestra, y las almohadillas de neopreno, que garantizan una distribución uniforme de las cargas axiales, evitando concentraciones de esfuerzos, y obviamente nuestro EPP obligatorio para garantizar la seguridad durante la falla por rotura del especies. Bueno, en la evidencia fotográfica que presentamos en la pantalla podemos observar la etapa de preparación del ensayo. Es vital resaltar que antes de someter la probeta a la carga, se realizó la limpieza de las bases y se colocó el sistema de cabeceo con almohadillas de neopreno. Esto mitiga cualquier irregularidad superficial del concreto.
Posteriormente, la muestra fue perfectamente centrada en el plato inferior de la prensa hidráulica para evitar excentricidades que pudiesen alterar los resultados reales de la resistencia. Bueno, en la memoria de cálculo detallado, acá vamos a realizar ya los cálculos con los datos que tenemos, ¿no? Primero tenemos el testigo uno, que viene a ser la probeta que fue las dos fueron de 7 días, pero una fue curada y otra sin curar. En la probeta curada, tomamos las medidas de los diámetros, 3 diámetros, lo cual nos resultó el diámetro 1, 15,5 centímetros, 15,4 centímetros y 15,3 respectivamente. La carga máxima de falla que se mostró en, en la prensa hidráulica fue de 48.632 kilogramos fuerza. Calculamos nuestro promedio, nuestro diámetro, de los 3 diámetros, nos resultó el promedio 15,4. Y para calcular el área, viene a ser pi por radio al cuadrado sobre 2. Pero como tenemos el diámetro, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, lo cual nos resultó un área de 186,27 centímetros cuadrados. Luego realizamos el cálculo de la resistencia a la compresión, ya que tenemos el valor de la carga máxima de falla y tenemos el área, dividimos y nos sale que el cálculo de la fuerza, la resistencia a la compresión es de 261,08 kilogramos fuerzas por centímetros cuadrados. Lo podemos convertir a megapascales, multiplicando por el factor, y nos va a salir aproximadamente 25,6 megapascales. Calculamos el porcentaje de resistencia de diseño en base a nuestra fuerza de compresión esperada, que era de 210, y obtenemos que hemos superado a los 7 días con un 124,32%. Lo mismo en la probeta 2 sin curar. Realizamos los mismos cálculos, tenemos el promedio de diámetro de 15,33, obtuvimos el área de 184,58 centímetros cuadrados, eh, obtenemos la resistencia a la compresión, dividiendo lo mismo, y nos sale que es de 266,16 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. También lo convertimos a megapascales, que es aproximadamente 26,1 megapascales, y también calculamos el porcentaje de resistencia de diseño, al mismo diseño que fue 210, y nos sale que este fue de 126,74%, un poco más alto que el curado. En, en la probeta 1, curada, que obtuvimos la resistencia a los 7 días, también calculamos su proyección a los 28 días, tal como hicimos en el laboratorio número 2, lo cual tenemos la fuerza de compresión de los 7 días dividido entre el 70% que debe obtener mínimo, ¿no? Entonces calculamos que la proyección a los 28 días, la fuerza de compresión de la probeta curada vendría a ser de 372,97 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Convertido a megapascales, 36,58 megapascales. Y el porcentaje de resistencia al diseño, que fue de 210, vendría a superar en un 177,60%. O sea, está más que bien. Y en el cálculo de la probeta 2 sin curar, los mismos cálculos, en este caso al 85%, lo dividimos entre 0,85 y obtenemos 313,13 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, lo cual nos da en megapascales 30,71, y el porcentaje vendría a ser 149,11%, lo cual acá a los 28 días ya viene a ser menor. Entonces tenemos la tabla de resumen de los resultados, las probetas, la condición que es curada y sin curar a 7 a 28, el diámetro, el área transversal, la carga de falla, la resistencia de fuerza de compresión a 7 y a 28, la resistencia en megapascales y el porcentaje obtenido, el porcentaje de resistencia alcanzado del diseño. También tenemos el comparativo final, el cual realizamos la gráfica. Como vemos, a los 7 días, el sin curar está un poquito más elevado que el curado, pero la proyección a los 28 días vemos que ya el que es curado
tiene una proyección a 28 días de 372,97, mientras que el sin curar a 313,13. Pero igual ambos exceden el 210, que era lo mínimo requerido de nuestra fuerza de compresión. Eh, eh, Finalmente, analizamos el comportamiento gráfico de la resistencia frente al tiempo. Aquí encontramos un fenómeno físico-químico sumamente interesante, lo cual se da el comportamiento a temprana edad, ¿no? A los 7 días, la probeta sin curar rinde un 1,95% más que la probeta curada. Como lo repito, ¿por qué ocurre esto? Si se supone que el curado es mejor. La respuesta radica en el estado de saturación de los poros. La probeta curada por inmersión está completamente saturada de agua. Al ser ensayada, el agua en sus capilares ejerce presiones hidrostáticas internas que facilitan la propagación de microfisuras bajo compresión uniaxial rápida. En contraste, la probeta seca, sin curar, se beneficia de la tensión superficial en poros parcialmente vacíos, soportando momentáneamente una carga ligera mayor. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si lo dejáramos a 28 días? La proyección a 28 días, las curvas se cruzan de manera contundente. El concreto curado superará al concreto sin curar por un 19,11%, lo que equivale a una ganancia neta de casi 60 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de resistencia estructural. También, ¿a qué se debe esto? El curado continuo garantiza la presencia de agua necesaria para que los silicatos de cemento se sigan hidratando a largo plazo y convirtiendo la cal libre en gel de silicato de calcio hidratado, que es verdaderamente estructura resistente y densa del concreto. En la probeta no curada, la evaporación detiene prematuramente este proceso, dejándonos una estructura interna porosa, propensa a fisuras por contracción y con una durabilidad seriamente comprometida en el tiempo. Con respecto a las conclusiones generales, en el ensayo de asentamiento del SLAM, se concluye que la mezcla fresca no alcanzó la consistencia fluida proyectada de 3 a 4 pulgadas, se obtuvo un asentamiento real de 0 centímetros, lo que dio como resultado un concreto sumamente rígido y de baja trabajabilidad, debido a que los agregados secos absorbieron el agua de diseño disponible para que el aditivo plastificante actuara y también a que se omitió reservar el 10% de agua en el trompo para corregir la mezcla. En el ensayo de temperatura se concluye que la temperatura del concreto fresco se mantuvo en un rango térmico controlado e ideal de 24,7 grados Celsius, lo que confirma la estabilidad de la mezcla gracias a las óptimas condiciones de laboratorio, que fue 22 grados Celsius, y el incremento de 2,7 grados Celsius, que corresponde al calor normal liberado por las reacciones exotérmicas iniciales de la hidratación del cemento. En el ensayo de contenido de aire se concluyó que el contenido de aire medido fue de 4,2%, superando el 3% de aire atrapado estimado teóricamente debido a que el aditivo plastificante redujo la tensión superficial del agua estabilizando las burbujas y a que la extrema rigidez de la mezcla dificultó una compactación manual perfecta dentro del presiómetro, generando vacíos internos accidentales. Y en el ensayo de peso volumétrico se concluye que el concreto obtuvo un peso unitario adecuado de 2.431,26 kilogramos sobre metros cúbicos, situándose dentro del rango convencional para concretos de peso normal, gracias a que el riguroso proceso de compactación manual logró contrarrestar la rigidez de la mezcla, acomodando los agregados y eliminando las grandes vacíos de aire. En cuanto a las lecciones aprendidas, las pruebas experimentales demostraron que cualquier error o variación en el estado fresco no se quedan ahí, sino que comprometen directamente la calidad y resistencia de la estructura a un futuro. Se aprendió que el aditivo modificó en un incremento de 1,2% en cuanto al contenido de aire respecto al diseño original y que en la sequedad de los agregados absorbió el agua libre, dejando el aditivo sin líquido para actuar y restándole trabajabilidad al concreto. Asimismo, se evidenció la importancia de respetar el orden de mezclado, como no omitir el reservar el 10% de agua para corregir el asentamiento en el trompo,
y de controlar rigurosamente la temperatura en estado fresco para monitorear la hidratación y prevenir un fraguado acelerado que altere el diseño. Gracias.